Todos, absolutamente todos, en un momento de nuestra vida, gustamos de las teorías de conspiración. Y digo todos, desde luego me incluyo. Sobre todo cuando ya conocí lo que era Internet y todo lo que encontramos en las redes hoy. Pero no por eso dejo de informarme, y creo que todos, de cosas serias, de asuntos serios, que todavía nos llegan por medio de los diarios y también, por qué no decirlo, en la misma red. Ahora, ser movidos, ser motivados por ideas nuevas, pues resulta innovador, inspirador en algunos casos, pero cuando los hechos actuales se relacionan con el pasado de una manera directa, los mismos lugares, y cómo llevan a la muerte, provocan guerras con los mismos motivos, entonces algo está mal en nuestra evolución intelectual. La Franja de Gaza, la guerra, el odio religioso, odio tribal, un odio tribal, salvaje, miles de años de guerra, motivos los mismos, empiezan por problemas económicos y después se magnifican por cuestiones religiosas. Repito, de lo que vamos a hablar hoy es lo que ocurre en Israel, en Gaza y también en México, donde estamos sumidos en una guerra desde hace 18 años, una guerra interna. Ante la imposibilidad del gobierno, 3 gobiernos diferentes hemos tenido, y no pueden controlar a los criminales, ni siquiera a los que ya están presos. Pues bien, vamos a ver o repasar lo que ya analizamos antes, a los dioses como una bandera de odio, odio entre hermanos, odio entre seres humanos. Y hemos visto cómo los sacerdotes profetas son sicarios, sobre todo los celotas, fanáticos asesinos. Pero hoy tenemos otro lunático, otro líder mesiánico, Netanyahu por Israel, y los líderes de Hamas, sus rivales. Su Dios es el mismo, pero se matan para ver a quién quiere más. Y ellos se llaman herejes uno al otro, y los dos desde luego tienen razón, son unos locos. ¿Por qué se llaman herejes? ¿Por qué se califican así o se descalifican como seres humanos? ¿Por qué se condenan uno al otro al exterminio, a un genocidio que vemos en la Biblia? Mujeres y niños deben morir porque estamos hablando de un Dios de la venganza. Afortunadamente aquí radico en una ciudad fronteriza, México, Estados Unidos. Entonces tengo acceso a prensa internacional, porque en México no se lee mucho. Dice, esta nota es del día de hoy, pero los hechos ocurrieron ayer. Ataques israelíes matan a 48 en Gaza. La mitad de las víctimas son mujeres y niños, aseguran funcionarios de salud de la ONU y cancilleres que están pidiendo un cese al fuego. Mujeres y niños, la mayoría de las víctimas. Israel fue atacado. Israel fue atacado. El odio, repito, es religioso, no tanto por las tierras. Si no pueden ellos acomodarse en un territorio, es por cuestiones religiosas. No porque no puedan comprar un terreno en otro lugar, irse a otro lado, pedir ayuda. Israel presumía de ser inexpugnable, de ser inatacable, el domo de acero. Pues recibieron un ataque sorpresivo, muy efectivo,
Su domo de acero fue vulnerado fácilmente y fue flanco de misiles sin poderse defender, como si alguien hubiera apagado los sistemas de defensa, los hubiera anulado. Túneles que por muchos años estuvieron construyendo, ahora les sirvieron para que por tierra entraran los atacantes de Hamas y atacaran en tierra a unos jovencitos, les dice la prensa internacional, unos jovencitos que se divertían. Estos son los jovencitos. Por eso ahí, como les dije en el video anterior y en otros más, debemos ser más maliciosos, tener la malicia de un adulto, no la picardía de un niño. Ser de verdad maliciosos, porque todo parece ser un ataque de bandera falsa, un autoataque. Porque hay cosas muy curiosas. Esta información de Franja de Gaza llega directamente ahí por el New York Times, The New York Times. Entre las notas que subrayan, dice: Hamas también está armando a sus combatientes con armas robadas de bases militares israelíes. ¿Cómo fue que les robaron esas armas? Lo que está claro ahora es que las mismas armas que las fuerzas israelíes han utilizado para imponer el bloqueo de Gaza durante los últimos 17 años se están utilizando contra ellos. Los explosivos militares israelíes y estadounidenses han permitido a Hamas bombardear Israel con cohetes y por primera vez penetrar en ciudades israelíes desde Gaza. Estamos leyendo al New York Times. Dice: las autoridades israelíes también sabían que sus arsenales eran vulnerables a los robos. Un informe militar de principios de año pasado señalaba que miles de balas y cientos de pistolas y granadas habían sido robadas de bases mal vigiladas. Fui militar. Esto simplemente no puede ser. Aquí, como un encabezado, dice: cada vez más el armamento que Israel ha utilizado para imponer el bloqueo en Gaza es usado contra sus propias tropas, dicen los analistas. Como lo dije en el video pasado, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo se manejan las guerras y quién es el que gana? Siempre hay un ganador, por lo menos un ganador. Decía lo de las teorías de conspiración porque nos gusta hablar mucho del orden mundial, un nuevo orden mundial. ¿Quiénes son las dos grandes potencias y que no se van a dejar una de la otra? Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué, cuándo y cómo se creó Israel? Lo podemos ver, hay infinidad de información fidedigna. No debemos creer la primera que veamos, pero sí es fidedigna. Repito, Israel hoy es una nación sionista, totalmente sionista. ¿Y eso qué quiere decir? No es peyorativo. Totalmente progresista. En Tel Aviv y en Jerusalén, estos desfiles son los más grandes, más publicitados cada año a nivel mundial. Porque en todos los países hay, también en México. Pues bien, cuando entraron a atacar, cuando entró Hamas a atacar, cortaron mallas, nadie los detuvo, nadie los pudo detener, sacrificaron a cientos de estos jóvenes que se divertían. Y repito, no hubo una respuesta defensiva. La respuesta fue, después del ataque, destrucción total. A toda Gaza, destrucción total. Viendo esto en lenguaje bíblico, pagarán los hijos por los pecados de sus padres. Venganza, no justicia. El perdón no existe. Es el Dios de la venganza. Un Mesías hoy, Netanyahu. Isaías 35:4 dice: digan a los miedosos, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, Él los salvará.
En el versículo 36 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. No son milagros, es un clamor de guerra que solo lo entienden ellos. Si hemos estudiado estrategias de la guerra, si sabemos, hemos visto por lo menos películas de espionaje, sabemos que se usa un lenguaje cifrado. Esto es lo que están hablando ellos, no de milagros de abrir los ojos. Y merece un análisis profundo cuando se atribuye a Jesús, y lo vamos a hacer, porque en realidad todos son doctrinas de odio, y esto es lo que significa. En Isaías 6:5 dice, soy hombre de labios inmundos, se queja él, el después profeta. Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. El tetragramatón está escrito en hebreo. No había un ángel, vio al mero, Jehová de los ejércitos. Un serafín, serpiente voladora, según la mitología egipcia, de allá viene en parte de sus enseñanzas, quema sus labios con un carbón, y entonces, ya purificado, en el 6:8 pregunta, Jehová de los ejércitos, pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Responde Isaías, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuáles son las instrucciones que recibe? En el 6:9 lo vemos. Le dirás al pueblo, escucha bien, pero no entiendas. Mira bien, pero no comprendas. Ve y engáñalos. Están destinados a la matanza. Eso es lo que hacen todos los llamados profetas, llevar a otros al matadero. Lo vamos a ver ya en tiempos de Jesús, que es lo que estamos nosotros preparando el camino para ese conocimiento realmente profundo. Esto que leemos está escrito ayer y escrito hoy. Esto que leemos no lo tratan otras personas porque viven de la Biblia. Este tipo de temas, desde luego, no son comercializados, ya con que no nos lo quiten de las redes suficiente. No son comercializados, entonces ellos no van a decir esto. Recordemos que Jesús cura a los ciegos con saliva y tierra, escupe en el suelo, hace lodo y lo pone en los ojos. Tierra, porque ellos se van a defender, va a recibir saliva, verbo, boca. Va a recibir un nuevo mensaje para defender su tierra, saliva y tierra. Y repite lo mismo que leímos antes. Escuchen, pero no entiendan. Vean, pero no comprendan. Y a sus discípulos les dice, a ustedes la verdad. Ustedes sí deben saber para que vayan y repitan, pero entiendan y puedan escapar a tiempo cuando lleven a los demás al matadero. A ustedes la verdad, pero a ellos por parábolas, para que no entiendan ni se salven. Así lo dice. Predican, buscan y practican la venganza. Son seguidores del Dios de la venganza. El discurso apocalíptico, mesiánico apocalíptico, desde destrucción total, lo repite hoy el Mesías, Netanyahu. Yo lo toqué cuando empezó esa guerra en el video 189 y lo dije, los van a destruir. En Tel Aviv, de Tel Aviv, Israel, viene una nota que repite el New York Times, reporteros del New York Times. Lo que estoy diciendo ahorita no es invento mío. Dice, conocía Israel el plan de ataque de Hamas.
Funcionarios militares y de inteligencia lo descartaron, pues lo consideraban demasiado difícil de llevar a cabo. Mentira, lo sabían, recibieron la información y se callaron. ¿Por qué? Recibieron órdenes de arriba. Un analista veterano de la unidad 8200, esta nota emerge de allá de Israel, de Tel Aviv, y nos llega a nosotros por medio del New York Times. Dice: es un plan diseñado para iniciar una guerra. Es un plan diseñado para iniciar una guerra. No se trata simplemente de un ataque a una aldea. Todo es premeditado. Por eso les he dicho, si no conocemos el pasado, si no nos interesamos por el pasado, nosotros, pero si estamos ya viejos, ¿qué importamos? Ni a la guerra nos van a llevar. Pero no tenemos hijos, no tenemos familia. ¿Vamos a permitir que sean manejados como unas marionetas? Era el seguimiento del plan preciso, de manera precisa se fue premeditando toda esta estrategia. El plan, el muro de Jericó, describía punto por punto la invasión que seguiría a Hamás con sorprendente precisión. Funcionarios de la división de Gaza del ejército israelí dijeron que las intenciones de Hamás no estaban claras. Admiten funcionarios que si se hubieran tomado en serio las advertencias, había muchos testigos y reportaban, no les hicieron caso porque debían tener los oídos tapados y la boca cerrada. No debían decir nada de lo que veían, de lo que escuchaban, porque había un propósito para la muerte. Israel podría haber mitigado los ataques o incluso posiblemente haberlos evitado, pero no era ese el propósito. El propósito era llevarlos a la guerra. ¿Qué dice el Mesías actual, Netanyahu, Mesías de Israel? Cada miembro de Hamás es hombre muerto. Cada miembro de Hamás es hombre muerto, dice Netanyahu. Mientras bombardea Gaza, Israel forma gobierno de unidad para lidiar con la guerra. Necesita el apoyo, la justificación para la guerra. Estados Unidos también necesita la justificación para seguir apoyando a Israel en todos los aspectos. Tienen a alguien en quien confiar. Dice, la confianza pública en el gobierno había disminuido durante todo el año tras una enorme reacción contra el plan del gobierno para socavar el poder de los tribunales. El Parlamento aprobó la reforma en julio y está siendo revisada por la Corte Suprema de Israel. Netanyahu, antes de esta guerra, tenía problemas. Querían destituirlo. Esta guerra lo salvó, milagrosamente lo salvó. Él no va a dejar la guerra, él no va a negociar, él no va a permitir que entre ayuda, porque él quiere destruir a esa nación. Ahora, en las guerras modernas, en las guerras que son sin dioses, hay reglas. Una, no usar armas de destrucción masiva, no usar armas químicas. Se debe permitir que exista diplomacia, aceptar la rendición del enemigo, aceptarla, no debes destruirlo. ¿Por qué ir a masacrar a mujeres y niños? Hay reglas. La guerra tiene sus reglas. Debe haber un intercambio de rehenes y tú no puedes negociar al uno por uno. Si lo que quieres es paz, no te importa si tú debes entregar a 500 o a 1000 a cambio de 2 o 3 de los tuyos. No es por kilo. Es cuestión de buscar la paz. Pero en una guerra normal, sin dioses de por medio, sin Mesías. Y sobre todo debes permitir la ayuda internacional. Debes permitir que entre la ayuda internacional. Hoy es por medio de la Cruz Roja Internacional. Punto final. Se debe permitir la huida. Debes preparar un camino para que el enemigo huya.
no las masacres, no una masacre. Una masacre es un crimen de guerra. Hoy el mundo condena a esta nación homicida, pero mientras Estados Unidos y las naciones poderosas, los que realmente se están beneficiando de esa guerra, digan algo, todo va a seguir exactamente igual. No hay problema que los destruyan, porque es otro el propósito. Y la información nos viene a nosotros de Estados Unidos. Nos la transmite a Estados Unidos, sus reporteros que están allá. Las guerras por dioses no conocen piedad alguna. Lo leemos en Isaías 14:21, infinidad de versículos. Dice, preparen a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. En el 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, mataré hijo y nieto. La guerra de hoy la empezó Rusia. Esta que estamos hablando la empezó Rusia, atacando a Ucrania por cuestiones político-económicas. Por cierto, Ucrania es gobernada por un prominente judío, Volodymyr Zelensky. Y esto lo leemos en un diario israelí, el Jerusalem Post. Literal dice, la valiente defensa del presidente ucraniano ante la invasión rusa no solo le ha comportado ganarse la atención, simpatía y titulares internacionales, sino que lo ha convertido en el judío más influyente del planeta. Por cierto, este hombre, y no es por minimizarlo, pero de diplomático no tenía nada, era actor y comediante. Por supuesto, también no es un judío practicante. Jamás a esos políticos los vamos a ver en una sinagoga, difícilmente. Un sionista, como dije en el video 191, un sionista gobernará México. A partir de diciembre de este año, gobernará México, un sionista. La invasión rusa a Ucrania no afecta a la comunidad internacional, no le importa. Lo toman como una guerra local. No violaba ninguna regla internacional acerca de la guerra. No había motivo para que los Estados Unidos acercaran su ejército a esa zona de riqueza petrolera. Estados Unidos no tenía ningún motivo para meter a su ejército ahí, su aviación. Nunca debemos olvidar que Estados Unidos hasta hoy es el único que ha usado la bomba atómica, y no una, sino 2 veces. La segunda ya no hacía falta. Japón estaba rendido. Pues bien, como no había motivo, aparece o surge esta guerra. De la nada, el ataque en Gaza, en Palestina. Interviene Estados Unidos, pero su objetivo no es Irán. Perdón, su objetivo no es Gaza, es Irán. No hay posibilidad de un fin a la guerra en fecha próxima. No la hay, no hay posibilidad. Porque los intereses de Estados Unidos son ir por los recursos naturales. Por recursos naturales invadió Rusia a Ucrania. Estaba comercializando sus productos, muchos, con Occidente. No daba prioridad a su comercio con Rusia, y eso Rusia no lo podía permitir, como Estados Unidos no permite que los rusos vengan aquí a América, su América. Debemos entender la guerra, no es decir esto está bien, esto está mal. Debemos saber qué es lo que ocurre y punto. Y si nuestros hijos tienen la posibilidad y desde luego recursos económicos, una carrera para vivir bien, irse de un país a otro sin voltear atrás en un momento determinado, pero salvando sus vidas. Si les enseñamos a presentir el peligro de muerte, pero ¿cómo les vamos a enseñar si nosotros mismos somos unos fanáticos o unos total
totalmente ignorantes. Repito, no hay posibilidades para un fin de guerra próximo. ¿Cómo es que se doctrina a los jóvenes? Suicidas como los jóvenes de Hamas. Son ejércitos de fanáticos. Su arma principal es el terrorismo. Sus soldados no tienen sueldo. Su pago es el paraíso prometido. No pueden huir, porque de Dios no puedes esconderte. Y repite esto el Nuevo Testamento cuando nos ponen de que debemos ver el ejemplo de Jonás, la señal de Jonás. No habrá más señales. Recuerden a Jonás. Pero los religiosos que leen la Biblia supuestamente nos ponen unos folletitos y unas imágenes donde está Jonás, una especie de foco, una esfera de cristal, fumando tranquilamente, leyendo un libro, viendo... No había otra cosa. Bien, Jonás en los intestinos de un gran pez. Para nosotros, que estamos llenos de fantasía, totalmente aniñados por la religión, pero para un judío que escuchaba eso, tendrás como señal a Jonás. Y no conocían a los testigos de Jehová y sus folletos, no conocían a los adventistas sus folletitos, sus dibujos para niños. Ellos se imaginaban a Jonás en los intestinos, en el estómago y los intestinos de un gran pez, revolviéndose entre el excremento. ¿Podrá haber un tormento más doloroso y denigrante que ese? Eso es lo que ellos veían, ese es el mensaje que ellos recibían. ¿Por qué? Porque Jonás quiso huir, no quiso cumplir con su misión. Quiso huir, se le hizo fácil huir de Dios. Y el mensaje es que de Dios no puedes huir. Entonces tienes que luchar hasta morir. Matar sin ninguna piedad. No la conoces porque estás deshumanizado. Has sido adoctrinado, estás deshumanizado. Prepararse para matar es convertirte en una bestia, en un depredador, en una verdadera bestia. Fallido intento de aislar a Rusia. La inicial pretensión de Estados Unidos era integrar una gran alianza para sancionar, debilitar al Kremlin y que desistiera del ataque a Ucrania. No resultó. New York Times es la fuente que nos llega a nosotros. ¿Por qué? Lejos de dividirse en dos, el orbe se fragmentó. Gobiernos de África, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente no ven la invasión como una amenaza global y asumen un comportamiento neutro. Esta información viene de la misma nación norteamericana. Todo fue motivos políticos. Y cuando hablamos de deshumanizar a esa gente, de convertirlos en unas verdaderas bestias, también en México y aquí en esta ciudad, mi ciudad, tenemos ejemplos el día de hoy. Detienen, por supuesto no en México, en Estados Unidos, que es donde castigan a los grandes criminales mexicanos. Detienen a una mujer, una jovencita, tiene 22 años. Dice aquí, supuesta líder de una célula de sicarios de artistas asesinos. Porque les ponen unos nombres y la prensa magnifica todo este terror. No les llama asesinos, sino que les llama por el nombre que ellos mismos se pusieron para magnificarlos, una apología del delito. Repito, una supuesta líder de una célula de sicarios de artistas asesinos acusada de 3 homicidios y de narcomenudeo bajo investigación por otros 3 crímenes fue capturada en un hotel de El Paso, Texas, y dice, era adoradora de la Santa Muerte. Ya les había dicho que los mexicanos también han inventado sus propios dioses y desde luego les ofrecen sacrificios humanos. El día de hoy, a sus 22 años, la presunta sicaria
Tiene 8 detenciones y 2 arrestos con orden judicial. ¿Cuándo empezó a delinquir? De niña. 18 años tiene esta guerra aquí en México, una guerra interna, porque no pueden hacer lo que está haciendo el joven ahí en El Salvador, Bukele. No pueden hacer eso, porque aquí se defienden mucho los derechos humanos. Pero humanos son solo los criminales, los que reciben los ataques, las extorsiones, los homicidios, la muerte, el robo, el asalto. No se consideran humanos. Mientras no modifiques las leyes, que fue lo que hizo en el año 177 antes de Cristo, Matatías, que modificó las leyes divinas. Estos no pueden modificar las leyes de aquí, de su propia constitución, porque afecta a los derechos humanos. Y humanos son cualquiera otra, menos los que trabajamos. Pero ¿qué relación hay? Pues esta sicaria, esta asesina, fue deshumanizada al ser violentada desde niña. Sufrió tormento, torturas y desde luego la muerte de sus familiares. La testificó desde niña. Se creció en el delito, en el crimen. No conoce más que la violencia, igual que en épocas bíblicas. Esta mujer les quitaba los órganos a los cuerpos para luego ofrendarlos a la Santa Muerte. Se dice incluso que les sacaba el corazón y que ingerían, consumían la sangre humana. Aquí en esta ciudad, en la guerra de esta ciudad, en la guerra que tiene 18 años en este país, todo México. Por eso he dicho, la humanidad no cambia. Y mientras no haya una mano realmente dura, que ponga orden, que ponga un control, cada vez se va a ir deshumanizando el crimen, cada vez más unas verdaderas bestias. Ellos no consideran a su enemigo como un ser humano, por eso usan sobrenombres. Estos se llaman artistas asesinos. Desde luego, descuartizan y sacrifican a otros a sus dioses, porque son otra pandilla. Son otro grupo criminal. Y eso mismo ocurría con los judíos. Y ocurre todavía con los religiosos. Ya no se meten muchos aleluyos en nuestra página, pero si ustedes revisan videos de hace 2 años o 3 años, luciferino, me gritaban también. Como si al decir luciferino, obvio ya no soy un ser humano, ya puedo ser insultado, atacado, y lo que yo diga no es válido, no es analizado, lo estoy leyendo de su Biblia, no importa, porque Satanás también conocía la Biblia y la recitaba. Eso dicen esos loquitos. Repito, ya no se meten mucho en nuestros videos, pero podemos ver sus opiniones en videos anteriores. De hecho, una página, no recuerdo el nombre, pero hizo un video de mí. Oye, ¿ustedes cuándo? Hicieron un video de mí y dicen José Luis Barrera Hernández, un nuevo satanista. ¡Wow! Desde luego no ponen ninguna participación mía, solo mi imagen, solo comentarios, desde luego muy a su modo. Y tiene alrededor de 300 vistas o algo así en 2 años. Pero se toman esa molestia, les afecta. Porque es su misma Biblia la que les está gritando. Bien, ponerle nombres. Por cierto, quienes tienen tiempo viendo mis videos recordarán que hará 1 año más o menos que moneticé mis videos. Estaban monetizados. Todo iba muy bien. Hasta que me llegó un correo diciéndome que había temas que yo no podía tocar, que no debía tocar. O de lo contrario, mi página, mi canal iba a caminar solo. Pero no importa, no, si tenemos 6,000 personas, somos 6,000 personas en esta causa, yo no estoy solo, por supuesto que no. En un aula me escuchaban 30 o 35.
Lo que hizo que desmonetizaran mis videos fue un video que hice acerca de los masones, porque también eso me decían, masón, luciferino y que sabe cuántas cosas, de luego no tienen ni idea de lo que significan. Y cuando di mi opinión acerca de la masonería, plop, no more money, no importa, puedo trabajar, trabajo para vivir, si lo hice toda mi vida. Yo no vivo de esto, no vivo de esto. Vivo para esto, porque sí me fascina, me encanta esto. Leer, conocer y compartir. Bien, pero así, deshumanizando a la gente, ya las es víctima de ataques e incluso de muerte. Ponerle nombre, eso hicieron los judíos, Goyim, un animal. Ya tu enemigo no es tu enemigo, es enemigo de tu Dios. Aunque el Dios sea el mismo del rival, pero con otro nombre. En el Talmud, en Sanedrín 59a, matar a un Goyim, gentil, es matar a un animal. Deshumanízalo y ya puedes hacer con él lo que quieras. El primer enemigo de la humanidad fue la naturaleza y sigue siendo, y el más poderoso enemigo de la humanidad, quizá el único real enemigo de la humanidad, la naturaleza. Como Dios, según los griegos, era el caos, el primer Dios era el caos, el desorden, lo que no puedes controlar, la naturaleza. En la Biblia, en Génesis 1:2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía, desordenada, desorden, es caos. No podemos ignorar tanta ciencia, nosotros no podemos ignorar tanta ciencia que tenemos, está al alcance de todos. Nos lo grita nuestro mismo ADN, neandertales, denisovanos, hasta llegar a sapiens. La arqueología nos muestra un pasado no muy honroso, depredadores, caníbales, incluso carroñeros fueron nuestros principios, nuestro inicio como seres humanos, como sapiens. Para aprender, realmente aprender, hay que ser humildes. El que todo lo sabe no aprende y desde luego no enseña nada, divierte, entretiene con sus teorías de conspiración, pero no enseña nada. El que no aprende hereda a sus hijos religión, mitos y desde luego pobreza, porque pobreza es la consecuencia inmediata. Hoy, quien se libra de las religiones va a caer en la pseudociencia, se ata a un solo libro, descubre algo y ya anda repitiendo que los arcontes, sin buscar más y más y más y más, 20 o 30 años de estudio, y entonces ya puedes hablar. No puedes atarte a una sola teoría, no te ates a ella, sigue el ser humano creyendo en dioses, sigue mirando al cielo, y quien mira al cielo descuida el suelo y no huye a tiempo de los peligros que tenemos aquí en la tierra. Olvida el instinto que lo ha llevado a la cima de las especies. La lucha contra los dioses es luchar contra la naturaleza. Todos los dioses son representados con eventos de la naturaleza. Repito, el dios caos, desastres naturales, pestes, enfermedades. El hombre ha vencido algunas de ellas, ha logrado medicina, ha logrado vacunas y cirugías, un avance. El hombre merece un aplauso, el hombre que trabaja, el hombre que estudia. Y otros, por lo menos, huyen de un dios, Fobos, el terror, el miedo, pero eso los ha llevado a convertirse en seres humanos. Sabemos que nuestro cerebro tiene 3 etapas evolutivas. Por eso reaccionamos por medio de la razón y el instinto. Un guerrero se forja en la disciplina, pero conoce el amor, la empatía, el sacrificio. En cambio, un fanático
Es una violencia irracional y desde luego la impiedad. No sabe de empatía y no sabe de piedad. Es capaz de matar a sus propios hijos y comérselos. La primera base del cerebro es cerebro reptil. Cerebro reptil, comerse a sus semejantes. Lo vivimos aquí en esta ciudad el día de hoy. Nuestro cerebro secreta hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, eso lo sabemos. Por eso, para adoctrinar a un niño hay que trabajar en sus emociones, en su sistema límbico, que es afectado por recuerdos, los primeros recuerdos que le siembran en su infancia. Y esto siempre va unido a olores y deseos, ansiedades y necesidades. La ínsula es siempre afectada por la drogadicción, que es lo que vemos con estos jóvenes delincuentes, criminales, que regresan su cerebro a las épocas primarias. La amígdala siempre vive con miedo y con ansiedad. Repito, para manipular a estos jóvenes hay que deshumanizar a la víctima y también deshumanizar al asesino, convertirlo en una bestia y los demás en animales para que pueda depredar. Podemos huir o podemos enfrentar al rival, luchar, pero debemos saber cuándo. De un rival real podemos aprender mucho. Debemos aprender, crecer mentalmente. Hace miles de años los líderes religiosos, basados en la religión que nos han traído a nosotros, los israelíes, judíos, cortaban las cabezas de sus enemigos de religión. Recordemos a Samuel y sus reyes, los reyes que él ungió con aceite. Eran unos asesinos, todos ellos, supuestamente leyes de su Dios. Pero si un asesino fallaba, como cuando eligió a Saúl, lo hacía a un lado y elegía a otro, ordenándole que matara al primero, desde luego, David. Y no olvidemos el pasaje que fue algo emocional, algo emotivo, o quizá un triángulo amoroso el que llevó a todas estas muertes. Porque él eligió a estos dos reyes por su presencia, por su belleza física. Y él fue quien escribió las leyes, supuestamente divinas. Nosotros vemos a Elías cortando las cabezas de 850 personas. ¿Nos imaginamos esa impiedad? Lo vemos en en unos Reyes 18, del 16 al 40. 850 personas a las que le cortó la cabeza. El rey David, entre tanto que ya hemos hablado de él, hay un tema que falta todavía. Él entregó a 7 israelitas para que los ofrecieran en sacrificio humano. Él no los sacrificó, pero sí los eligió y los entregó. Por supuesto, familia del rey anterior, de Saúl. ¿Dónde leemos esto? En 2 Samuel 21, del 1 al 14. Y los mensajes que hacían esos asesinos y que hacen hoy estos asesinos, estos pandilleros, es el mismo. El lenguaje del sicario, el lenguaje del asesino no cambia, porque está basado en las emociones, en el odio y el miedo. Y cuando tú sientes miedo por tu enemigo, lo quieres impresionar, lo quieres asustar, lo quieres inhibir. Un levita corta a su mujer en 12 pedazos para enviar un mensaje a otras tribus. Jueces 19, del 1 al 30. Un levita, que presumiblemente solo adoran a Dios, son sacerdotes y no sé cuánta cosa, son asesinos. Todos ellos son solo asesinos, gente salvaje, gente tribal. Pero hoy vemos lo mismo. Hoy, estos niños sicarios también, aquí en esta ciudad, por lo menos en un mes, si no parten en pedazos a una persona, son 2 o 3 que aparecen los restos tirados. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Mandarle un mensaje: este es mi territorio y aquí no vengas a vender tu droga. Y tiran una pierna y la cabeza ya o la ponen en un auto. Y su sacrificio humano a un Dios que inventaron ellos, la Santa Muerte. Estoy hablando de los de hoy.
los asesinos de hoy en esta ciudad. Esto es lo que ocurre. Están enfermos de odio desde niños. Exactamente como los 40 niños que quemó el rey Herodes. La humanidad no cambia. Debe evolucionar. Y nosotros, creo, que debemos ayudar en algo para ello.